Hablemos claro, Nicolás Lucar. Y tenemos que actuar con la mayor responsabilidad, todos. Ya no hay en este momento lugar a indefiniciones. O se aceptan los resultados del Jurado Nacional de Elecciones o no se aceptan. Punto. Eso es toda la discusión. Estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia. Y yo creo que de eso somos conscientes todos los peruanos. Estamos en un país profundamente dividido, donde lamentablemente las diferencias se han exacerbado cuando se ha planteado esta división en que en el Perú hay quienes están por la democracia y quienes están por el comunismo y son cómplices del terrorismo. Y yo creo que esta campaña, planteada en esos términos, ha sido sumamente dañina, porque te lleva inevitablemente a la conclusión de quienes votaran no a favor de Keiko Fujimori, sino por el otro candidato, automáticamente se convertían en comunistas, procomunistas, cómplices del terrorismo, gente que quiere lo peor para el país, quiere que terminemos como Venezuela, que nos hundamos por el abismo. Y la gran interrogante es qué pasa si después de haber hecho esa campaña, que 3 semanas antes de las elecciones, ya estaba claro por las encuestas que no funcionaba. ¿Qué pasa si después de haber hecho esa campaña, tu oponente gana las elecciones? Y le has inoculado en las venas a la gente la desconfianza, el temor, en algunos casos el miedo, pánico, a que la instalación de un gobierno como el de Pedro Castillo sería exactamente eso, una dictadura comunista que se atornillaría en el poder para llevarnos por el barranco del desastre económico y de la imposición y de la pérdida de derechos. La conclusión es bien simple, es lo que está pasando hoy, que esa lógica infernal a lo que te lleva es que no puedes reconocer los resultados, pues. Porque si reconoces los resultados, ¿qué estás reconociendo? ¿Que ganó, que la mayoría del Perú está por comunismo? O sea, alguien, por el amor de Dios, puede creer sinceramente eso. Alguien, por favor, puede pensar que en el Perú la mayoría de peruanos que han votado por cualquiera de los dos candidatos quiere que en el Perú se imponga una dictadura comunista donde nos quiten a todos los derechos que con todos los defectos tenemos hoy, me refiero a la democracia. Es decir, ¿alguien puede creer que en el Perú hay un sector mayoritario de gente que quiere la ruina económica de todos los peruanos y que terminemos como Venezuela? O sea, alguien, después de que tenemos 1.200.000 venezolanos acá, que ahora se acuerdan de los venezolanos. Años hemos hablado de los venezolanos acá y no nos han hecho ni caso, pero ahora sí. Miren, pues, ahí sí se acuerdan de los venezolanos que la están pasando tan mal en el Perú. O sea, después de tener ese ejemplo, ¿alguien en el Perú podría querer estar como Venezuela? El problema es que eso es lo que se le ha inoculado en las venas a la gente, civiles y militares, porque eso es lo que ha ocurrido. De que este es el escenario en el que estamos y hay que hablar con sinceridad. Hay gente que ya llegó al punto en el que si la amenaza es esa, es decir, si lo que tenemos al frente es la eventualidad de una dictadura comunista que nos va a llevar por el barranco, la catástrofe económica, entonces, gracias. Y que haya golpe de Estado para impedir esta catástrofe. Esa es la lógica que hay en la cabeza de mucha gente. Y toda esta historia del fraude es una historia, pues. O sea, la OMPE ha hecho su proceso y no ha encontrado evidencias más allá de las que se presentan en todos los procesos que han sido debidamente corregidas, y aquellas que no resulten satisfactorias para los personeros de los partidos se elevan a los jurados electorales especiales, donde se están revisando minuciosamente
y donde tampoco hay ninguna evidencia de que haya ocurrido un fraude, y esto va a terminar en el Jurado Nacional de Elecciones, donde seguramente, porque no hay razón para pensar lo contrario, en las evidencias puestas sobre la mesa de que este ha sido un proceso legítimo que tiene un ganador. Y esto es avalado por Transparencia, la Defensoría del Pueblo, la OEA, la Unión Europea, la Organización de Organismos Electorales de América Latina, cerca de 20 otros observadores internacionales que han venido a supervisar este proceso, y todos coinciden que este ha sido un proceso llevado con corrección. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando esto ocurra? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a desconocer este resultado, pese a que se suscribió al comienzo del proceso un compromiso de que este resultado se iba a respetar. Se va a promover, como se está haciendo, un golpe de Estado. Se han puesto a pensar las implicancias. ¿Qué cosa creen? ¿Que va a haber un gobierno militar en el Perú que va a desconocer las elecciones y en el Perú no va a pasar nada? Cuando vas a tener a medio país sintiendo que le estás robando su voto, y un Perú que ya viene esa mitad y más indignada porque no la han escuchado, porque no la han respetado, porque no la han atendido, porque no han sido beneficiarios del crecimiento económico, porque se cansaron de pedir y que no les respondan, porque se cansaron de que les roben los ineficientes y corruptos alcaldes, gobernadores, ministros y presidentes que nos han tocado. ¿Le vas a decir a esa gente que no vale lo que ha pasado en esta elección? Que lo están diciendo la OMP, los jurados electorales especiales, el Jurado Nacional de Elecciones, los observadores internacionales, pero eso no vale. Yo creo que estamos en una situación en la que todos tenemos que actuar con la mayor responsabilidad. Es claro que en este contexto, y hay que repetirlo todos los días si fuera necesario, la claridad del mensaje del profesor Pedro Castillo y los deslindes que no es necesario repetir, que el profesor Pedro Castillo tiene que hacer pública y definitivamente, son decisivos para desactivar esta, no sé cómo definirlo, sinceramente, para desactivar esta tensión y este temor que la gente tiene, o un sector de la gente que sigue a Keiko Fujimori tiene, porque es distinta. Es decir, Keiko Fujimori está preocupada por sus juicios. Hay grupos empresariales, monopolios, que no representan la inmensa mayoría de los empresarios peruanos, que son otra cosa, que no son coimeros, que no han estado financiando campañas electorales para que gobiernen para ellos. La mayoría del empresario peruano no es así. Es más, han sido víctimas de estos grandes grupos que están asustados porque la situación puede cambiar para ellos. O sea, bancos que tienen todo, son dueños de las AFP, son dueños del crédito, son dueños de los medicamentos, de los laboratorios, de los alimentos, son dueños de todo en el Perú. Son dueños de nuestras vidas, son dueños de los pequeños empresarios, son dueños de mi vivienda, son dueños de todo. Esos están asustados. Pero hay otra parte significativa de la sociedad, que es la inmensa mayoría de gente que ha votado por Keiko Fujimori, que tiene una preocupación que tiene que ser legítimamente atendida. Esa gente no quiere que en el Perú se pierda la democracia y que en el Perú no nos desbarranquemos económicamente. Y es una obligación del profesor Pedro Castillo no dirigirse ahora solamente a quienes ya votaron por él, sino dirigirse a aquellos que no votaron por él y que están preocupados, y cuya preocupación puede ser utilizada para objetivos como darle sustento social a un golpe de Estado en el Perú. Porque a lo que vamos, si seguimos por esta ruta, no es un golpe de Estado, es una guerra civil. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y tenemos que actuar con la mayor responsabilidad, todos. Ya no hay en este momento lugar a indefiniciones. O se aceptan los resultados del Jurado Nacional de Elecciones o no se aceptan. Punto. Eso es toda la discusión.
Y los mensajes tienen que ser claros. Ya no es aceptable que los dirigentes de los partidos, no, sí aceptamos los resultados y los miembros de sus partidos están diciendo lo contrario. La hora de las definiciones, sinceramente, ha llegado y una vez más se está escribiendo la historia del Perú. Y cada uno tendrá registrado el papel que cumplió en los libros que nuestros nietos seguramente leerán. Ojalá que lo que lean es una historia donde el Perú, pese a sus diferencias, logró encontrar el camino y logró no solamente superar una terrible pandemia, sino logró construir un país donde se gobierna para el beneficio de la gente y donde se avanza. Y no un país que 200 años después de su independencia estaba como al comienzo, en el caos y en la anarquía. Ojalá. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.